Seguro que más de una vez has oído a alguien decir: buah, es que necesito un i7, un i9 o un Ryzen 7, un Ryzen 9 para poder jugar a los juegos bien en 4K, para que me dé muchos FPS, muy buena calidad gráfica, cuando en realidad esto es un error muy común. Realmente no necesitamos tanto procesador como creemos. Y en este vídeo te lo voy a demostrar. Muy buenas a todos, chicos, soy SK y he montado un pedazo de PC Gamer Master Race para demostraros que esta teoría del procesador, de que necesitamos lo último de lo último y lo más top de lo más top, es totalmente incorrecta. Vamos a comenzar hablando de los componentes que he utilizado para montar este PC. En primer lugar, respecto a procesador, es un AMD Ryzen 5 5500. Efectivamente, no es un 5600 ni un 5600X, es el más básico de la gama, el 5500. 6 núcleos, 12 hilos, una frecuencia turbo según se nos indica en sus especificaciones de hasta 4,2 GHz y que realmente en calidad-precio me parece increíble. Como veis, es un procesador humilde, entre comillas, 140 euros, realmente está muy bien de precio y creo que vamos a poder sacarle todo el jugo en 4K. En cuanto a placa base, he utilizado una MSI MAG B550 Torpedo. Es una placa base de formato ATX con el socket AM4 compatible con este procesador. Nos incluye 4 slots de memoria RAM, de los cuales únicamente vamos a utilizar 2, con lo cual se nos quedarían 2 disponibles a futuro. En cuanto a puertos USB y conectividad, me parece que está realmente bien y sobre todo lo que me ha llamado la atención fue su precio, puesto que la conseguí en una oferta. En el apartado de la memoria RAM no me he complicado la vida, 16 GB de DDR4 a 3600 MHz, 2 módulos de 8 GB, cuentan con iluminación RGB y son de la marca XPG. Respecto a SSD, he utilizado un SSD SATA que tengo de pruebas de 480 GB, tampoco es nada relevante, y lo que nos interesa va a ser la tarjeta gráfica, puesto que, como ya he comentado, lo que busco es hacer una build enfocada a jugar a 4K. En este caso creo que la tarjeta gráfica ideal en calidad-precio para jugar a 4K sería la RTX 3080. El modelo en concreto de esta 3080 es el Asus TUF OC. Es una de las tarjetas que más bonitas y elegantes me parecen, además de que por norma general en todas las builds que la he probado suele dar un muy buen rendimiento y sobre todo buenas temperaturas. En cuanto a la fuente de alimentación, he utilizado la que tengo de pruebas de 750 vatios, más que suficiente para esta build. Y respecto a la torre, que es un apartado muy interesante, tenemos un nuevo lanzamiento de Enfortec, la Enfortec Nervia. Y es una torre en la que no se han centrado tanto en el RGB, sino que han mirado más pues porque tenga una buena ventilación, que la estética sea chula, sin necesidad de tener muchísimos colorines. Uno de los apartados que más me ha llamado la atención y más me ha gustado de esta torre es que podremos voltear la tarjeta gráfica y ponerla en vertical. Lógicamente necesitaremos un riser, en mi caso he utilizado el riser de Enfortec con su soporte, para poder experimentar no solo con el procesador y la resolución 4K, sino también poder ver las temperaturas que alcanza la tarjeta gráfica teniéndola en vertical y si realmente el espacio que hay entre la gráfica y la ventana de la torre es suficiente o no para que tenga un buen flujo de aire. Aparte del diseño, la ventilación y el tema de la GPU, también me ha gustado mucho esto de aquí, que como veis se lo he sacado. Esto básicamente es el espacio que tenemos para poder meter aquí pues un disco de 3,5 y aquí arriba otro, o uno de 3,5 y uno de 2,5. Tenemos muchas opciones para el tema del almacenamiento, pero lo que me ha gustado es que, al contrario que otras torres de Enfortec, no tendremos que desatornillarlo. Esto simplemente viene encajado en una ranura, os pondré una imagen para que lo veáis, simplemente tiras hacia arriba y lo sacas. Por lo cual creo que facilita muchísimo al tipo de usuario que ya no utiliza HDDs o SSDs de 2,5 de 3,5, sino que ya se ha pasado puramente al M.2, o simplemente las ranuras que tenemos para discos de 2,5 nos sobran en la parte de atrás de la torre, con lo cual podremos retirar esto y tener más espacio para los cables, para organizarlos y demás, por ejemplo, y es algo que yo realmente como usuario agradezco. Una vez he comentado ya todos los componentes de esta build, indicaros que el sistema operativo que vamos a utilizar para estas pruebas va a ser Windows 11 Pro y que además de ello le he pasado, antes de hacer las pruebas, la optimización rápida de 5 minutos que tendréis en un vídeo por aquí que os voy a dejar. Es algo súper sencillo, súper rápido y que realmente hace que le puedas sacar más partido a tu PC.
Básicamente vamos a probar dos juegos en 4K. El primer juego, para los que dicen, es que no puedes jugar a muchos FPS con un procesador barato porque no rinde tanto y tal y pascual, que va a ser Fortnite en modo rendimiento en 4K, y luego para los más exigentes que quieren un AAA con RTX y demás para ver cómo funciona, he utilizado Control en varias configuraciones distintas que iremos viendo. No me enrollo más y vamos a empezar con Fortnite. En resolución 4K al 100% de escalado, es decir, resolución 4K nativa sin uso de DLSS, en modo rendimiento y con los ajustes en alto o ultra, los estaréis viendo en pantalla, tendremos un frame rate por encima de 200 FPS en todo momento, llegando a picos de incluso 400 FPS. Si os dais cuenta, el juego funciona realmente bien, tiene un frame time muy bajo, con lo cual no notas ningún tipo de tirón, de parón y demás. Y sobre todo, si nos fijamos en el porcentaje de uso del procesador, vemos que está en torno al 40%, con lo cual tenemos CPU de sobra para poder jugar a este juego. Además, en cuanto a temperaturas, vemos que la tarjeta gráfica se mantiene sobre los 65-68 grados aproximadamente, lo cual es una buena temperatura para una RTX 3080, y nuestro procesador se mueve en torno a los 75-77 grados centígrados. Tened en cuenta que es verano, estaba grabando en el salón, no tenía puesto el aire acondicionado, con lo cual estaríamos a unos 28 grados, 29 dentro del salón. ¿Podríamos mejorar la temperatura de nuestro procesador? Por supuesto, cambiando este cooler de serie por un cooler un poquito mejor, o directamente por una refrigeración líquida, mejoraríamos bastante las temperaturas. Pero realmente para hacer estas pruebas pues me parece que está bastante bien lo que está dando, teniendo en cuenta en las condiciones en las que está. Vista la prueba en Fortnite, vamos a pasar a Control, donde he probado varios ajustes gráficos diferentes para que podamos ver si realmente podremos aprovechar o no y sacarle partido o no. Comenzamos con 4K, ajustes en alto, RTX activo con todo activo y DLSS renderizando a 1440p. Como veis, se mueve sobre los 100-110 FPS y realmente podrías disfrutar incluso de un monitor o una tele 4K de alta tasa de refresco. Ahora bien, si desactivásemos DLSS vemos una bajada bastante grande y se quedaría en 50 FPS con los ajustes en alto y RTX activo, lo cual realmente no es un mal resultado teniendo en cuenta que estamos haciendo uso del Ray Tracing. Si bajamos los ajustes a 4K medio y RTX medio sin DLSS, vemos que el juego se mueve aproximadamente entre los 75 y los 80 FPS. Ahora bien, si pasamos a una zona más exigente con estos mismos ajustes, sí que es verdad que estos 75 FPS bajan a aproximadamente 50. Ahora bien, si volvemos a poner todo al máximo con Ray Tracing y DLSS en esta misma zona, nos moveríamos en torno a los 60-65 fotogramas, con lo cual podemos concluir que podremos jugar a 4K sin ningún tipo de problema en este combo de CPU y GPU. Creo que hay que mencionar y destacar en esta torre el tema de la tarjeta gráfica. Normalmente, en la mayoría de torres, cuando ponemos la tarjeta gráfica en vertical queda muy cerca del cristal, con lo cual no refrigera igual de bien y vemos una subida de temperatura. En mi caso, teniéndola tanto en horizontal como en vertical, la temperatura es la misma. ¿Por qué? Porque han dejado bastante espacio hasta el cristal, con lo cual no tenemos ningún tipo de diferencia de temperatura. Y sí que es verdad que tenemos una diferencia estética que a mi parecer hace que la torre quede mucho más bonita y que la build llame muchísimo más la atención. Creo que con estas pruebas que hemos visto os he podido convencer a todos de que no tenéis que gastaros tanto dinero. Realmente para jugar en resoluciones muy altas no vais a necesitar un procesador súper mega potente. Y realmente toda la gente que dice, pero es que en 720p el i9 le saca 200 FPS a ese Ryzen 5. Vale, perfecto. ¿Yo voy a jugar en 720p? No. ¿Tú vas a jugar en 720p? Tampoco. Entonces, ¿para qué? Este es el motivo por el cual en la mayoría de mis presupuestos yo siempre recomiendo Ryzen 5 o i5, dependiendo de si te gusta más Intel o AMD. Porque para jugar o incluso hacer streaming no necesitamos más potencia. Todo lo que te gastes de más es dinero que podrías invertir en una tarjeta gráfica mucho mejor. Poquito más por mi parte, chicos. Recordaros que si os queréis hacer una pedazo de build como esta que tengo aquí, podéis aprovechar el 8% de descuento en Enforte con el código SK. Podéis conseguir la torre, la refrigeración líquida o cooler si queréis unas temperaturas mejores
y la fuente de alimentación, y así os ahorráis un pico en vuestro nuevo PC gamer. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así dejadme un like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en futuros directos y vídeos. ¡Adiós!